Capítulo 6. Prisioneros. Este calor no es insoportable. Chimu Yao y Chi Huai llegaron a un extraño acuerdo. Chi Huai le ayudaría en su cultivo con el método de la secta Huan de Chimu Yao y rompería la restricción después de cultivar hasta la etapa Shuyi. Chi Huai podría salir de la cueva y Chimu Yao podría extender su vida por otros 200 años. Era una situación en la que todos salían ganando. Con Chi Huai atrapado, Chimu Yao se había comportado muy bien a la hora de cultivar, sin pasarse de la raya. Nunca hizo movimientos innecesarios y desde el comienzo de la cultivación hasta el final, solo esa zona entre los dos se tocaba, excepto la primera vez cuando se desmayó accidentalmente en el pecho de Chi Huai. Después de eso, se apresuraba a bajar de la cama de piedra después de terminar el cultivo. Ayudaba a Chi Huai a limpiarse e iba a un lado a absorber la energía espiritual. Chi Huai tuvo algunos pensamientos de afrontamiento, pensando que era una vez menos cultivando, pero luego se acostumbró gradualmente. Después de todo, solo podía hablar con Chimu Yao después de que terminara de absorber la energía espiritual y caminar hacia él. El resto del tiempo solo podía tumbarse en la cama de piedra y esperar. Sorprendentemente, era el único entretenimiento que tenía durante este tiempo. Sin saberlo, había pasado medio año, pero en ese momento hubo un accidente. Chi Huai una vez más se había vuelto loco. Chi Huai nació loco. Desde que nació, la mitad del poder de la serpiente estaba sellado en su cuerpo. Es un método para usar su cuerpo como sacrificio y hacer un contrato espiritual con una bestia. Tras el contrato espiritual, era el amo de la bestia y podía ordenarle que cumpliera sus órdenes. Pero la serpiente fue contratada espiritualmente a la fuerza por el padre de Chi Huai, y aunque lo hiciera, aún no podría suprimir a la bestia y existía la posibilidad de que la serpiente se rebelara y lo atacara. Se decía en el mundo de la cultivación que el líder de la secta Chin Se había intentado robar un pollo, pero terminó perdiendo todo el arroz que usó para traerlo, y en su lugar se convirtió en el esclavo de la bestia. Después del contrato espiritual, el cuerpo del líder de la secta se llenó de la llama del dragón serpiente, atormentándolo día tras día. En efecto, se había convertido en el ser más temido del mundo de la cultivación y había pagado un precio extremadamente alto por ello. No tuvo más remedio que tomar una gran decisión y tuvo un hijo con un ser celestial de Tapayuan-Jin, transmitiendo la mitad del sello al niño. Padre e hijo llevaban una mitad cada uno, hasta el punto de que cada persona solo tenía un cuerno de dragón en la parte superior de sus cabezas, y el cuerno de dragón de Chi Huai estaba en el lado derecho de la frente. Desde que nació, el lamentable de Chi Huai sufrió el dolor de un centenar de insectos que lo desgarraban al mismo tiempo día y noche. Debido a la perturbación y la violencia de la serpiente, hizo que también fuese violento, despiadado y adicto a asesinar. Chi Huai se volvería loco y perdería la cabeza después de ser torturado por la llama del dragón serpiente hasta perder la conciencia. Durante este tiempo, ni siquiera reconocía a sus parientes y amigos, no tenía conciencia ni razón. Con una espada en la mano, mataba a la gente tan pronto como los veía, y esos días podrían llamarse un baño de sangre. Su vestimenta estaría empapada de sangre y por donde quiera que caminara dejaría rastros de ella. Esta era la razón por la que Chi Huai había acumulado tanto odio, lo que acabó convirtiéndolo en un demonio al que todos querían matar. En este momento, Chi Huai tenía 18 años, todavía una edad que el líder de la secta Chin Se podía controlar, y todavía no había ocurrido ninguna masacre importante. Cuando el líder de la secta Chin Se falleció y la otra parte del sello llegó al cuerpo de Chi Huai, fue el momento donde comenzó a matar. El Chi Huai original se volvía loco una vez al mes. Recientemente, Chimu Yao había absorbido demasiadas impurezas que atormentaban su cuerpo y no había tenido un ataque durante medio año. Esta era la primera vez que Chimu Yao veía un ataque real. Chimu Yao estaba originalmente meditando y transfiriéndose la energía. Al escuchar la voz agitada llena de frenesí de Chi Huai, se vio obligado a detener su cultivo. Se levantó bruscamente y gritó: ¡Chi Huai! Desgraciadamente, Chi Huai estaba frenético y no le podía escuchar. Seguía gritando, su cuerpo se tambaleaba con fuerza e incluso las cadenas temblaban junto a él. Los ataques de la restricción dentro de la cueva aparecieron de nuevo, juzgando el frenesí de Chi Huai como una revelación para abrir los hechizos a la fuerza, desencadenando un ataque. Los ataques de energía espiritual eran como latigazos de aire, no había un patrón. Los azotes venían incontroladamente desde la cueva. No había forma de saber en qué dirección vendrían los siguientes y en qué lugar golpearían. El suelo de la cueva empezó a temblar,
Pequeños trozos de piedra se desprendieron de las paredes de esta y un fuerte estruendo sonó como un trueno golpeando un tambor. Chimo Yao se arriesgó a llegar hasta el sitio de la parte superior de la cabeza de Shi Huai y presionó sus dedos índice y medio juntos sobre la cabeza de Shi Huai, intentando utilizar de nuevo la técnica prohibida. Por desgracia, esta vez no funcionó y en su lugar fue golpeado por Shi Huai. Aparentemente la cosa incontrolada dentro de Shi Huai se dio cuenta de que no era una buena técnica, así que lo repelió. La última vez el frenesí fue solo una pesadilla, pero esta vez fue un verdadero frenesí de locura. La situación era diferente. Un verdadero ataque de locura era mucho más complicado. Incluso estaba agradecido de que Shi Huai estuviera encarcelado por las restricciones. De lo contrario, definitivamente sería asesinado por Shi Huai en este momento. Chimo Yao solo pudo hacer una técnica con sus manos, enviando una gota de sangre entre el entrecejo, desplegando una barrera para proteger a Shi Huai de los ataques de energía espiritual. Por desgracia, su poder espiritual era demasiado pobre, y la barrera se hizo añicos en unos cuantos segundos. Chimo Yao no tenía otra opción. Apoyó sus palmas de las manos en la cama de piedra y se puso encima del cuerpo de Shi Huai para ayudarle a bloquear los ataques de energía espiritual. Una y otra vez, los ataques azotaron su cuerpo. La energía espiritual llevaba el poder de rayos y los rayos permanecían en el lugar de la herida durante un momento después de que su cuerpo se lastimara, aumentando continuamente el dolor. Chimo Yao, que rara vez salía de la secta, ahora se había encontrado con el ataque más feroz de toda su vida. Aún así, trató de mover su cuerpo. Sus brazos cubrían los brazos de Shi Huai y sus piernas cubrían las piernas, protegiendo a Shi Huai al máximo. Era la primera vez que los dos se tocaban de esa manera. Se dio cuenta de repente de que el cuerpo de Shi Huai era realmente alto. Apoyado en el cuerpo de Shi Huai de esta manera, pecho a pecho en forma horizontal, tenía que estirar sus dedos de los pies para que pudieran alcanzar los tobillos de Shi Huai. Lo mismo ocurría con la extensión de sus brazos. Tenía que extender las palmas de las manos bien rectas y las puntas de sus dedos apenas tocaban las palmas de Shi Huai. Sus alturas resultaron ser tan diferentes. Inesperadamente pensó en otra cosa en ese momento. No es de extrañar que me duela tanto cuando... ¡Shi Huai, despierta! Después de ayudar a proteger a Shi Huai, Chimo Yao intentó despertarlo de nuevo. Por suerte, esta vez el ataque de locura de Shi Huai no duró mucho. Duró un cuarto de hora antes de despertarse lentamente. Si no hubiera sido absorbido continuamente por Chimo Yao durante medio año, cada uno de sus ataques habría durado unos días antes de volver a entrar en razón. Shi Huai abrió los ojos y poco a poco sintió que algo iba mal. La cueva estaba llena de polvo y el aire que se respiraba era arenoso, obviamente causado por las grandes fluctuaciones experimentadas. Las rocas caídas y las paredes destruidas fueron la razón del polvo. Había alguien encima de él, moviendo su posición mientras se despertaba, levantándose con las manos apoyadas en la cama de piedra y aparentemente mirándole directamente. ¿Estás despierto? Olió un fuerte olor a sangre fresca. Se dio cuenta de que Chimo Yao se movía con mucha dificultad, claramente herido. Abrió la boca y preguntó: ¿Me he vuelto loco otra vez? Después de haber gritado antes, hablar ahora era un poco incómodo y había un poco de ronquera en su voz. Chimo Yao terminó de responder y se movió con dificultad tratando de bajarse de la cama de piedra. Sin embargo, su cuerpo se balanceó y cayó directamente bajo la cama de piedra. Shi Huai trató inconscientemente de atraparlo, pero quedó atrapado entre sus movimientos antes de recordar de nuevo que estaba encadenado. Shi Huai no era tonto y se había dado cuenta de lo que había pasado en ese momento. Mientras estaba en su locura, desencadenó los ataques de energía espiritual de la restricción y Chimo Yao le ayudó a bloquear los ataques. Volvió a preguntar: ¿Estás muy herido? Se sentía muy mal de no poder ver, no poder moverse, solo poder oler la sangre sin poder hacer nada. Por su parte, Chimo Yao se arrastró a un lado con dificultad para apoyarse y levantarse y respondió: duele demasiado. La voz estaba teñida de sollozos, probablemente a punto de llorar por el dolor. Chimo Yao se movió con lentitud para quitarse la vestimenta de la secta. Temía que la sangre se hubiera coagulado y hubiera formado costras en su ropa. Luego sacó el polvo medicinal del interior de su cadena de almacenamiento y utilizó su técnica de control para rociar la medicina en su espalda. El polvo medicinal tocó su herida y sintió otro estallido de dolor.
A un lado, el corazón de Shi Huai temblaba con un poco de culpa cada vez que respiraba, como si se fuera a quebrar. Shi Huai dijo con un tono bajo: De hecho, mis vestimentas tienen propiedades defensivas. No necesitabas preocuparte y protegerme. Solo entonces, Chimu Yao volvió a sus cabales. Shi Huai era el joven maestro de una gran secta. Las vestimentas de su cuerpo eran absolutamente extraordinarias, y con las prisas se le había olvidado. Se me olvidó. Lo pensó y volvió a preguntar: Entonces, ¿por qué en el pasado la bestia espiritual te pudo atacar? Antes ya había atacado varias veces en el mismo lugar, así que rompió esa parte. Después vino de nuevo y atacó en la dirección donde estaba la rotura. Ah, así que es así. ¿La vestimenta de tu secta no tiene una función de defensa? Shi Huai volvió a preguntar. Tienen, pero la ropa de los cultivadores de bajo rango de la secta son de mala calidad. Después de todo, nuestra secta no es tan rica. Si vuelvo a enloquecer, escóndete en mis vestimentas. ¿No sería eso muy ofensivo? Al mencionar eso, Shi Huai se molestó. Has ofendido un lugar en específico durante medio año y ahora no quieres tocar otras partes irrelevantes. ¿Qué más no puedes hacer si has hecho todo lo que no se debe hacer? Pero yo ofendí allí por motivos razonables. Puedes tocarlo si lo permito. No estaba permitido antes de... ¡Tú! Shi Huai de repente no pudo decir nada. Solo apretó sus manos en puños mientras respiraba un poco agitado. Antes escuchaba lo que decía, pero ahora no escuchaba lo que decía. No sabía si Chimu Yao era amable o era muy terco. Chimu Yao continuó colocándose tranquilamente la medicina y luego dijo en voz baja: El tiempo estimado de antes podría retrasarse. Me temo que tendré que recuperarme de mis heridas durante un tiempo y no podré continuar mi cultivo. Mi campanilla de los 10,000 tesoros me lo quitó ese viejo. De lo contrario, podría darte algunos ungüentos de buena calidad. Así no te dolería tanto. Hay muchas cosas buenas ahí, ¿verdad? En estos días, Shi Huai mencionó por primera vez su campanilla de los 10,000 tesoros. Mientras que la bolsa Chiang-kan de un cultivador ordinario solo tenía 30 compartimentos de almacenamiento y la cadena de flor de melocotón con mariposas blancas de los discípulos de la secta Huan solo tenía 100 compartimentos, la campanilla de los 10,000 tesoros tenía 10,000 compartimentos de almacenamiento. Todos estaban llenos de tesoros de extrema calidad. Shi Huai no mostró ninguna emoción después de perder la campanilla de los 10,000 tesoros, y ahora que lo mencionó, solo fue porque se sentía muy molesto por no poder conseguir una buena medicina para las lesiones de Chimu Yao. Shi Huai volvió a hablar. Tengo un pendiente de jade negro en mi oreja izquierda y un collar de jade negro que puedes tomar. Ambos son objetos defensivos. La próxima vez que me vuelva loco podrás protegerte con estas dos cosas. Más tarde. No quiero moverme ahora. ¿Todavía te duele mucho? Shi Huai no podía hacer nada por el momento. Solo podía preguntar en vano. ¿Por qué me protegiste? Pensé que yo podía usar mis poderes para curar mis heridas y tú no. Si yo recibía los golpes, podía curar más rápido mis heridas. La voz de Shi Huai se volvió un poco baja y dijo impotente: Entonces, ¿por qué todavía no has usado tus poderes para curar tus heridas? Me duele demasiado. Déjame descansar un momento. Shi Huai no volvió a hablar. Solo se podía escuchar su respiración, que no era tan suave. Exhaló como si estuviera temblando, como si también se sintiera herido. Chimu Yao descansó un momento antes de empezar a meditar y hacer correr su energía para curar sus heridas. Todavía no se puso la ropa de la secta, confiando en la oscuridad de la cueva y que Shi Huai no podía ver. Así no se avergonzaría. Su meditación y la transferencia de energía terminaron muy rápido, durando menos de 4 horas. Hacía demasiado frío. Posiblemente ya era invierno fuera de la cueva, y aunque no haría demasiado frío dentro de la cueva, no era adecuado para él meditar en ese estado. Tembló de frío y palpó el estado de las heridas de su cuerpo, que parecían haber cicatrizado un poco. No estaba tan mal como hace un momento, así que empezó a rebuscar en su cadena una muda de ropa. Tras ponérselas, sacó otra colcha de su cadena y se acercó a cubrir el cuerpo de Shi Huai. Shi Huai no dijo nada, pero pensó: ¿Sabes que mi cuerpo siempre está caliente? No sabes nada de la temperatura de la llama del dragón serpiente. A Chimu Yao solo le quedaba una fina manta de verano para él, y después de cubrirlo, se dirigió hacia la esquina y dijo: Dormiré un momento, así que descansa tú también.
Tras decir eso, se limitó a limpiar el espacio y se acostó bajo la manta. En su punto de vista, todavía tenía que tomar una siesta cuando no estaba bien y dormir en lugar de meditar, como otros cultivadores inmortales lo harían. No encajaba realmente en el concepto de alguien que había decidido tener mejor salud después de la gran iluminación. A Shi Huai no le molestó, solo le pareció que hacía demasiado calor para estar tapado con una colcha, y temía que Chimu Yao se lo quitara y refutara sus buenas intenciones. Al cabo de un rato, escuchó a Chimu Yao temblando de frío, acurrucándose continuamente. Chimu Yao estaba tan débil por sus heridas y aún no era demasiado viejo para soportar esta fría temperatura. «¡Hey, oye!», Shi Huai gritó. Chimu Yao no despertó. «¡Ayu!», volvió a gritar. ¿Qué pasa?» Chimu Yao se despertó lentamente. «Puedes venir a la cama de piedra para que duermas. Tengo la llama del dragón serpiente dentro de mí. Desprenderá un poco de calor». «Oh, cierto. Tu cuerpo siempre está muy caliente. Varias veces me he quemado con tu...». Chimu Yao se acercó sosteniendo su pequeña manta. Se subió a la cama de piedra. Cubrió a Shi Huai con la otra manta, luego levantó las dos mantas juntas y se acostó junto a Shi Huai. Después de recostarse un rato, Chimu Yao se sintió cálido por el calor de las mantas. Con los ojos cerrados, murmuró para sí mismo. Los jóvenes solo son fuertes en el fuego. Luego se durmió de nuevo. Shi Huai se sintió extraordinariamente impotente y estuvo acalorado e irritable durante un tiempo. Mientras pensaba que si sacudía su cuerpo podría quitar las mantas de encima de él, el dormilón Chimu Yao volvió a moverse interrumpiendo sus pensamientos. Chimu Yao comenzó a acercarse más hacia su lado, como si buscara instintivamente el calor, y luego puso los pies en sus piernas, usando sus piernas para cubrir sus propios pies para calentarse. Se sintió un poco incómodo. Estaba reflexionando sobre si debía empujarlo, pero entonces Chimu Yao tiró de sus solapas con los dedos y se apoyó contra él mientras dormía profundamente. Ni siquiera se atrevió a moverse ni un poco. Este calor no era intolerable. El autor tiene algo que decir. Al inicio, Shi Huai. «Aléjate de mí». Más tarde, Shi Huai. «¿Dónde estás? Ven, duerme a mi lado, aquí es cálido». «¿Cómo te llamas? ¿Cuánto mides? Quiero tocarte, tu cabello también».